Bueno, la cosa es la siguiente, la pregunta que se hace mucha gente. Vamos a ver, había una España musulmana y otra cristiana, pero ¿hasta qué punto era musulmana la España musulmana, es decir, la España de Al-Ándalus? Porque no cabe duda de que los emires de Córdoba intentaron por todos los medios islamizar a fondo su territorio, y de hecho esa iba a ser una de las líneas políticas generales del emirato. Y sin embargo, a pesar de eso, vamos a tener muchísimos ejemplos de cómo el cristianismo seguía vivo. Bueno, y un ejemplo supremo es el que nos va a ocupar hoy, el de los mártires de Córdoba. ¿Qué fue aquello? Bueno, vamos a ver lo que pasó. Empecemos con un texto de la época. Estamos en el año 850 y un sacerdote cristiano de Córdoba escribe lo siguiente. Era el año 850, año 29 del Emirato de Abderramán. El pueblo de los árabes, engrandecido en riquezas y dignidad en tierras hispanas, se apoderó bajo una cruel tiranía de casi toda Iberia. En cuanto a Córdoba, llamada antaño Patricia y ahora nombrada ciudad regia tras su asentamiento, la llevó al más elevado encumbramiento, la ennobleció con honores, la engrandeció con su gloria, la colmó de riquezas y la embelleció con la afluencia de todas las delicias del mundo, más allá de lo que es posible creer o decir, hasta el punto de sobrepasar, superar y vencer en toda pompa mundana a los reyes de su linaje que le precedieron. Pero mientras tanto, bajo su pesadísimo yugo, la Iglesia era arruinada hasta la extinción. Quien escribió estas líneas fue Eulogio de Córdoba, un cristiano eminente. Eulogio era cordobés, de familia cristiana, se había educado en las escuelas de parroquias y conventos y se había ordenado sacerdote. Profesor a su vez, reintrodujo el latín en su círculo, para mayor irritación del poder moro, claro, a ello del latín lo veía fatal. Bueno, ¿cómo era posible que este Abderramán II, que había llevado a Córdoba a tal grado de esplendor como el que Eulogio reconoce, sin embargo se comportara con tanta crueldad contra los cristianos? Bueno, era posible porque en el entorno de Abderramán, como sucede de manera recurrente en el Islam, no hay que olvidarlo, se había instalado el fundamentalismo, en este caso el llamado maliquismo, que aquí se tradujo en una aplicación estricta de la ley islámica. Y guiados por ese fundamentalismo, los musulmanes extremaron su celo contra los cristianos. Bajo su pesadísimo yugo, escribía Eulogio, la Iglesia era arruinada hasta la extinción. El problema venía muy de atrás. Contra lo que dice el tópico, el Islam nunca fue tolerante en España. El cristianismo estaba formalmente vetado en la vida pública. Se podía ser cristiano, pero en condiciones muy duras de sumisión. Había que pagar un impuesto especial para seguir profesando la fe de Jesús. Estaba prohibido hacer manifestación externa de la fe. Estaba prohibido hacer apostolado. Estaba prohibido disentir en público de la inspiración divina de Mahoma. El sueño de Bernat Soria, vamos. Bueno, en la práctica política andalusí, los cristianos del Emirato, los mozárabes, eran enemigos cuya presencia se toleraba a regañadientes. Y por eso, desde finales del siglo VIII, va a ser creciente el goteo de mozárabes que marchan al norte y buscan acogida en el reino de Asturias. Y también por eso el elemento cristiano estará muy presente en las sucesivas conmociones internas del Emirato, particularmente en las sublevaciones de viejas ciudades como Toledo o como Mérida, que cada vez soportaban peor el despotismo cordobés. Ahí, en esto de Toledo y Mérida, se mezclan problemas sociales y políticos con el problema religioso. Y donde los cristianos hispanos no puedan organizarse con las armas, buscarán otras formas de expresar su resistencia. Ese es el contexto que explica el fenómeno de los mártires, es decir, los cristianos que optan por recibir la muerte antes de abjurar de su fe. Los primeros casos conocidos datan del año 825. Como hoy es costumbre dar la vuelta a todas las cosas, no faltan reconstructores de la historia que niegan la persecución islámica y denuncian el fanatismo cristiano. Es una forma torcida de ver las cosas. La realidad es que a aquellas tierras que eran cristianas había llegado una religión nueva que pretendía sepultar a la tradicional. El problema parece además generalizado en la España mora, porque hacia 828 el emperador carolingio Ludovico Pío, ¿se acuerdan de este hombre, Ludovico Pío? Pues escribe a los cristianos de Mérida para llamarles a la resistencia. Los cristianos son muy conscientes de su situación, están oprimidos por un poder extranjero. Y en respuesta a esa opresión, los cristianos reafirmaron sus profesiones de fe, aun sabiendo que la consecuencia inevitable iba a ser la muerte. Es lo que ocurrió con uno de los casos más sonados de aquel tiempo, el del presbítero Perfecto, decapitado el 18 de abril de 850. Perfecto
Fue conminado por los musulmanes a decir qué pensaba de Mahoma, y el presbítero contestó lo siguiente: Jesucristo es el Señor. Sus seguidores están en la verdad y llegarán a la salvación. La ley de Cristo es del cielo y dada por el mismo Dios. En cuanto a lo que los católicos piensan de vuestro profeta, no me atrevo a exponerlo, ya que no dudo que con ellos molestaréis y descargaréis sobre mí vuestro furor. Claro, evidentemente se quedaron descontentos con la respuesta porque no le habían preguntado eso. Así que, buscando la manera de atraparle, le insistieron: ¿Quién es Mahoma? ¿Qué piensas de Mahoma? Y la respuesta del prefecto a esta nueva pregunta significó su condena a muerte. Pues que insistís, os lo diré. Mahoma es un falso profeta, el hombre del demonio, hechicero, adúltero, embaucador, maldito de Dios, instrumento de Satanás, venido del infierno para ruina y condenación de las gentes. A Perfecto le cortaron la cabeza, claro, pero el escarmiento no tuvo el efecto que los musulmanes esperaban, sino exactamente el contrario. El número de mártires aumentó. Tras la muerte de Perfecto, nada menos que 48 notables de Córdoba, cristianos todos ellos, se ofrecieron voluntariamente al martirio. A partir de ahí se desata una auténtica ola de condenas a muerte cuya cuantía exacta sería difícil precisar. Entre el 3 y el 25 de junio de 851 son ajusticiados un laico y 11 monjes, entre ellos el monje Isaac, que había sido nada menos que administrador de caudales públicos en la corte cordobesa. El 21 de noviembre de ese año, 851, son martirizadas dos hermanas, Nunila y Alodia. 3 días después, la Virgen Flora, hija de un maometano y de madre cristiana, y también la monja María. Como los martirios estaban creando un malestar social importante y además trascendían a otras comunidades cristianas de la España mora, Abderramán II quiso tomar cartas en el asunto y convocó un concilio en el año 852. El rey moro quería forzar a los obispos cristianos a que condenaran la búsqueda voluntaria del martirio. No lo consiguió. El concilio desaconsejó el martirio, pero no formuló la condena clara e inequívoca que quería Abderramán. Por otra parte, los martirios siguieron. La resistencia pasiva se había convertido en una fuerza que solo podía parar la muerte. Mientras tanto, la agitación seguía en Toledo. Los toledanos llegaron incluso a lanzar ofensivas sobre el valle del Guadalquivir. Los moros, en respuesta, intensificaron la represión, las persecuciones, las conversiones forzosas. Abderramán II murió ese año. Su sucesor, Muhammad I, hablaremos aquí del otro día, endurecerá aún más la represión. El 13 de mayo de 857 son decapitados los santos Rodrigo y Salomón. El primero, sacerdote, había sido entregado por su propio hermano converso al Islam. Conocemos otros nombres: Sancho, que era un guerrero cristiano del Pirineo que había acabado como esclavo en la guardia del sultán; Pedro, sacerdote; Gualabonso, diácono; Sabiniano y Buistremundo, el anciano Jeremías; Avencio. Estos últimos protagonizaron un episodio impresionante. Se presentaron ante el juez musulmán y se ofrecieron voluntariamente al martirio. Sabemos qué palabras dijeron. Fue así: Nosotros repetimos lo mismo que nuestros hermanos Isaac y Sancho. Mucho nos pesa de vuestra ignorancia, pero debemos deciros que sois unos ilusos, que vivís miserablemente embaucados por un hombre malvado y perverso. Dicta sentencia, imagina tormentos, echa mano de todos tus verdugos para vengar a tu profeta. Aquí nos tienes. La represión mora logró dividir a la comunidad cristiana. Mientras unos, más acomodaticios, empezaban a criticar a los mártires como insensatos, otros defendían a los que llevaban su profesión de fe hasta la muerte. Entre los defensores de los mártires figuraba destacadamente aquel Eulogio cordobés del que hablábamos antes. El prestigio de Eulogio entre los resistentes mozárabes creció hasta el punto de que en 858 fue elegido obispo de Toledo. Sin embargo, no llegaría a hacerse cargo de la diócesis. Los moros habían entendido que para sofocar el movimiento de resistencia era imprescindible acabar con Eulogio. San Eulogio fue encarcelado por los moros en el año 859. Se le acusó de haber ocultado a una joven de padres musulmanes llamada Leocricia y que había sido convertida al cristianismo por una monja. La joven fue inmediatamente sentenciada como apóstata. Eulogio fue llevado ante el emir. Se le conminó a retractarse, pero los jueces solo consiguieron que hiciera una encendida defensa del cristianismo. San Eulogio fue decapitado el 11 de marzo de 859 a las 3 de la tarde.
Las fuentes históricas de la resistencia mozárabe quedaron cegadas con la muerte de Eulogio. Poco más sabemos de ellos. Todos los cristianos de Al-Ándalus quedaron formalmente islamizados en la vida ciudadana, en las huestes armadas de los emires, en su idioma, en su alfabeto. Se abren así los siglos del silencio mozárabe. Pero también sabemos que aquellas comunidades mantuvieron su fe y sus ritos cristianos, incluso bajo la persecución, porque hasta nosotros han llegado los textos patrísticos y litúrgicos de la Iglesia mozárabe. Así que la llama no se extinguió. No se extinguió. Bueno, este episodio de los mártires de Córdoba resulta hoy bastante políticamente incorrecto, ¿para qué nos vamos a engañar? Al discurso dominante le gusta más imaginar un Al-Ándalus pacífico de convivencia tolerante. Bueno, es una imagen bonita, pero es una imagen falsa. La verdad es otra. Primero, que la España cristiana, romana y goda no se abandonó al nuevo poder musulmán, sino que le plantó cara, incluso en su propia capital, en Córdoba. Segundo, que para esa resistencia fue crucial el elemento religioso. Los españoles sabían que eran, ante todo, cristianos y que ese era el rasgo de su identidad que había que defender. Y tercero, que en la defensa de su fe no retrocedieron ni siquiera ante el martirio y aún más lo abrazaron deliberadamente, a pesar de la cobardía disfrazada de prudencia de quienes apostaban por someterse al Islam. Esa es la enseñanza histórica de los mártires de Córdoba. Fue la España que resistió al Islam. Ese es el contexto que explica el fenómeno de los mártires, es decir, los cristianos que optan por recibir la muerte antes de abjurar de su fe. Los primeros casos conocidos datan del año 825. Como hoy es costumbre dar la vuelta a todas las cosas, no faltan reconstructores de la historia que niegan la persecución islámica y denuncian el fanatismo cristiano. Es una forma torcida de ver las cosas. La realidad es que a aquellas tierras que eran cristianas había llegado una religión nueva que pretendía sepultar a la tradicional. El problema parece además generalizado en la España mora, porque hacia 828 el emperador carolingio Ludovico Pío, ¿se acuerdan de este hombre, Ludovico Pío? Pues escribe a los cristianos de Mérida para llamarles a la resistencia. Los cristianos son muy conscientes de su situación, están oprimidos por un poder extranjero. Y en respuesta a esa opresión, los cristianos reafirmaron sus profesiones de fe, aún sabiendo que la consecuencia inevitable iba a ser la muerte. Es lo que ocurrió con uno de los casos más sonados de aquel tiempo, el del presbítero Perfecto, decapitado el 18 de abril de 850. Perfecto fue conminado por los musulmanes a decir qué pensaba de Mahoma, y el presbítero contestó lo siguiente: Jesucristo es el Señor, sus seguidores están en la verdad y llegarán a la salvación. La ley de Cristo es del cielo y dada por el mismo Dios. En cuanto a lo que los católicos piensan de vuestro profeta, no me atrevo a exponerlo, ya que no dudo que con ellos molestaréis y descargaréis sobre mí vuestro furor. Claro, evidentemente se quedaron descontentos con la respuesta porque no le habían preguntado eso. Así que, buscando la manera de atraparle, le insistieron. ¿Quién es Mahoma? ¿Qué piensas de Mahoma? Y la respuesta del Perfecto a esta nueva pregunta significó su condena a muerte. Pues que insistís, os lo diré. Mahoma es un falso profeta, el hombre del demonio, hechicero, adúltero, embaucador, maldito de Dios, instrumento de Satanás, venido del infierno para ruina y condenación de las gentes. A Perfecto le cortaron la cabeza, claro, pero el escarmiento no tuvo el efecto que los musulmanes esperaban, sino exactamente el contrario. El número de mártires aumentó. Tras la muerte de Perfecto, nada menos que 48 notables de Córdoba, cristianos todos ellos, se ofrecieron voluntariamente al martirio. A partir de ahí se desata una auténtica ola de condenas a muerte cuya cuantía exacta sería difícil precisar. Entre el 3 y el 25 de junio de 851 son ajusticiados un laico y 11 monjes, entre ellos el monje Isaac, que había sido nada menos que administrador de caudales públicos en la corte cordobesa. El 21 de noviembre de ese año, 851, son martirizadas dos hermanas, Nunila y Alodia. 3 días después, la Virgen Flora, hija de un maometano y de madre cristiana, y también la monja María. 150 y un sacerdote cristiano de Córdoba escribe lo siguiente. Era el año 850, año 29 del Emirato de Abderramán. El pueblo de los árabes, engrandecido en riquezas y
en tierras hispanas, se apoderó bajo una cruel tiranía de casi toda Iberia. En cuanto a Córdoba, llamada antaño Patricia y ahora nombrada ciudad regia tras su asentamiento, la llevó al más elevado encumbramiento. La ennobleció con honores, la engrandeció con su gloria, la colmó de riquezas y la embelleció con la afluencia de todas las delicias del mundo, más allá de lo que es posible creer o decir, hasta el punto de sobrepasar, superar y vencer en toda pompa mundana a los reyes de su linaje que le precedieron. Pero mientras tanto, bajo su pesadísimo yugo, la Iglesia era arruinada hasta la extinción. Quien escribió estas líneas fue Eulogio de Córdoba, un cristiano eminente. Eulogio era cordobés, de familia cristiana, se había educado en las escuelas de parroquias y conventos y se había ordenado sacerdote. Profesor a su vez, reintrodujo el latín en su círculo, para mayor irritación del poder moro, claro, a ello del latín lo veía fatal. Bueno, ¿cómo era posible que este Abderramán II, que había llevado a Córdoba a tal grado de esplendor como el que Eulogio reconoce, sin embargo se comportara con tanta crueldad contra los cristianos? Bueno, era posible porque en el entorno de Abderramán, como sucede de manera recurrente en el Islam, no hay que olvidarlo, se había instalado el fundamentalismo, en este caso el llamado maliquismo, que aquí se tradujo en una aplicación estricta de la ley islámica. Y guiados por ese fundamentalismo, los musulmanes extremaron su celo contra los cristianos. Bajo su pesadísimo yugo, escribía Eulogio, la Iglesia era arruinada hasta la extinción. El problema venía muy de atrás. Contra lo que dice el tópico, el Islam nunca fue tolerante en España. El cristianismo estaba formalmente vetado en la vida pública y se podía ser cristiano, pero en condiciones muy duras de sumisión. Había que pagar un impuesto especial para seguir profesando la fe de Jesús. Estaba prohibido hacer manifestación externa de la fe. Estaba prohibido hacer apostolado. Estaba prohibido disentir en público de la inspiración divina de Mahoma. El sueño de Bernat Soria, vamos. Bueno, en la práctica política andalusí, los cristianos del Emiratos, los mozárabes, eran enemigos cuya presencia se toleraba a regañadientes. Y por eso, desde finales del siglo VIII, va a ser creciente el goteo de mozárabes que marchan al norte y buscan acogida en el reino de Asturias. Y también por eso, el elemento cristiano estará muy presente en las sucesivas conmociones internas del Emirato, particularmente en las sublevaciones de viejas ciudades como Toledo o como Mérida, que cada vez soportaban peor el despotismo cordobés. Ahí, en esto de Toledo y Mérida, se mezclan problemas sociales y políticos con el problema religioso. Y donde los cristianos hispanos no puedan organizarse con las armas, buscarán otras formas de expresar su resistencia. Había llegado una religión nueva que pretendía sepultar a la tradicional. El problema parece además generalizado en la España mora, porque hacia 828 el emperador carolingio Ludovico Pío, ¿se acuerdan de este hombre, Ludovico Pío? Pues escribe a los cristianos de Mérida para llamarles a la resistencia. Los cristianos son muy conscientes de su situación, están oprimidos por un poder extranjero. Y en respuesta a esa opresión, los cristianos reafirmaron sus profesiones de fe, aun sabiendo que la consecuencia inevitable iba a ser la muerte. Es lo que ocurrió con uno de los casos más sonados de aquel tiempo, el del presbítero Perfecto, decapitado el 18 de abril de 850. Perfecto fue conminado por los musulmanes a decir qué pensaba de Mahoma, y el presbítero contestó lo siguiente: Jesucristo es el Señor, sus seguidores están en la verdad y llegarán a la salvación. La ley de Cristo es del cielo y dada por el mismo Dios. En cuanto a lo que los católicos piensan de vuestro profeta, no me atrevo a exponerlo, ya que no dudo que con ellos molestaréis y descargaréis sobre mí vuestro furor. Claro, evidentemente se quedaron descontentos con la respuesta porque no le habían preguntado eso. Así que, buscando la manera de atraparle, le insistieron. ¿Quién es Mahoma? ¿Qué piensas de Mahoma? Y la respuesta del Perfecto a esta nueva pregunta significó su condena a muerte. Pues que insistís, os lo diré. Mahoma es un falso profeta, el hombre del demonio, hechicero, adúltero, embaucador, maldito de Dios, instrumento de Satanás, venido del infierno para ruina y condenación de las gentes. A Perfecto le cortaron la cabeza, claro, pero el escarmiento no tuvo el efecto que los musulmanes esperaban, sino exactamente el contrario. El número de mártires aumentó.
Tras la muerte de Perfecto, nada menos que 48 notables de Córdoba, cristianos todos ellos, se ofrecieron voluntariamente al martirio. A partir de ahí se desata una auténtica ola de condenas a muerte cuya cuantía exacta sería difícil precisar. Entre el 3 y el 25 de junio de 851 son ajusticiados un laico y 11 monjes, entre ellos el monje Isaac, que había sido nada menos que administrador de caudales públicos en la corte cordobesa. El 21 de noviembre de ese año, 851, son martirizadas dos hermanas, Nunila y Alodia. 3 días después, la Virgen Flora, hija de un mahometano y de madre cristiana, y también la monja María. Como los martirios estaban creando un malestar social importante y además trascendían a otras comunidades cristianas de la España mora, Abderramán II quiso tomar cartas en el asunto y convocó un concilio en el año 852. El rey moro quería forzar a los obispos cristianos a que condenaran la búsqueda voluntaria del martirio. No lo consiguió. El concilio desaconsejó el martirio, pero no formuló la condena clara e inequívoca que quería Abderramán. Por otra parte,